Muy buenos días. La sesión de ayer jueves nos dejó grandes avances en los mercados de renta variable europeos, con el IBEX 35 avanzando cerca de un 2% en la sesión, así como el Eurostoxx 50 lo 100 con 1,3%. Y todo ello como consecuencia de los dos grandes catalizadores que teníamos en la sesión de ayer. Por un lado, la reunión del Banco Central Europeo dejaba un mensaje muy acomodaticio en los mercados, lo que rápidamente se traducía también en una debilidad del euro en su cruce frente al dólar, así como una intensa depreciación de los bonos soberanos de mayor seguridad alemanes, así como los españoles, con descensos significativos en sus tasas de rentabilidad, como decíamos, y por tanto avances en los precios de referencia. Y en las plazas norteamericanas también teníamos avances, aunque de menor envergadura. Recordar que la bolsa norteamericana sigue en esa zona de máximos históricos, y ayer se vio catalizada por los resultados empresariales de Twitter y de Ford, muy por encima de las expectativas. Luego más adelante en la sesión también conocíamos unos datos muy positivos en cuanto a resultados empresariales de Google y de Amazon. Y además también el mercado ponía mucho foco en la reforma del Senado, la reforma presupuestaria aprobada ayer por el Senado, y que da más oxígeno a esos estímulos fiscales de Trump que puedan ser aprobados también en el Senado. Y respecto a los datos macroeconómicos que conocíamos en la sesión de ayer teníamos muchas referencias en Europa. Destacar la confianza del consumidor de Alemania, que se situaba por debajo de las expectativas en los 10,7 puntos, aunque esta decepción se veía plenamente compensada por el optimismo mostrado por el consumidor italiano, cuyo índice también se situaba hasta los 116,1 puntos por encima de los 114,9, y la tasa de desempleo en España bajó en el tercer trimestre hasta el 16,38%, por debajo del 16,6% anticipado por el consenso de analistas. Y en cuanto al agregado monetario M3, excedió también las expectativas por una décima al alza, creciendo un 5,1% en el mes de septiembre. Y en Estados Unidos, en la sesión de ayer tuvimos datos bastante mixtos. Por el lado positivo, tenemos que decir que las solicitudes de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Kansas City sorprendieron al alza, mientras que por el lado de excepciones, las preventas de viviendas y los inventarios de negocios se quedaron algo por debajo de las expectativas. Y también conocíamos datos de balanza comercial, donde veíamos un déficit de 64.100 millones de dólares, muy en línea con lo esperado y anticipado por el consenso de analistas. Y como decíamos en la sesión de ayer, lo más relevante lo teníamos por el lado del Banco Central Europeo, donde veíamos como el programa de compras que finalizaba originalmente en diciembre de este año con un programa de compras de 60.000 millones de euros al mes, va a ser reducido a partir del mes de enero a 30.000 millones de euros de compras mensuales hasta finalizar en el mes de septiembre, que serían 9 meses adicionales. Sin embargo, lo más destacado de la sesión de ayer fue ese mensaje más laxo por parte de Mario Draghi, pronunciándose en que los cupones que van venciendo serán reinvertidos hasta bien entrado el 2019. Y a esta hora de la mañana las bolsas asiáticas cierran la semana al igual que empezaron, con subidas generalizadas, destacando las subidas del 1% de la bolsa de Japón y Hong Kong. En cuanto a futuros europeos, avanza una apertura ligeramente bajista. Vemos cómo el selectivo español IBEX 35 nuevamente vuelve a acusar esa debilidad en Cataluña. Ayer la expectativa en cuanto a que el gobierno de la Generalitat pudiese convocar elecciones anticipadas daba bastante oxígeno al selectivo español IBEX 35, y sin embargo a finalizar la sesión veíamos que esa posibilidad se diluía, y por tanto sigue la presión para el mercado español. Y a esta hora de la mañana ya conocemos datos de precios en Japón. El IPC ha mantenido la subida del 0,7% interanual alcanzada en el mes de agosto, y hoy tendremos datos bastante relevantes, sobre todo por el lado norteamericano. En Europa conoceremos precios de importación del mes de septiembre en Alemania, con una previsión de crecimiento del 2,6% interanual. Confianza del consumidor del mes de octubre en Francia, donde hay una previsión también de 100,1 puntos. Ventas minoristas del mes de septiembre, así como también en España tendremos datos de estadísticas hipotecarias. Y como decíamos, el plato fuerte de la semana lo tenemos esta tarde en Estados Unidos. Conoceremos el PIB del tercer trimestre, con una previsión de crecimiento del 2,6% en tasa trimestral anualizada, aunque es verdad que hay que cogerlo con alfileres, ya que este crecimiento del tercer trimestre se verá muy influenciado por los huracanes Harvey e Irma, que han podido mermar ese sentimiento en la economía norteamericana.
Además, sigue el debate en el Senado de las medidas para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el plano nacional, mientras que por el lado de presentación de resultados empresariales, hoy en Estados Unidos tendremos presentando nombres como Colgate, ExxonMobil y Chevron, mientras que en Europa avanzamos más en la campaña de resultados y tendremos una importante batería de datos con Linde, Eni, Total, IAG, Banco Sabadell, BBVA, Royal Bank of Scotland y Volkswagen presentando sus cuentas del tercer trimestre.